Hola hermanitos, hoy veremos la reencarnación. Pasando vi un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Evangelio de Juan 9:1. Alá nos envía muchas veces hasta que regresemos a él, el Corán. Antes del tiempo que pase en el seno de mi madre, no habré estado en otra parte y sido otra persona. San Agustín, Confesión, Libros 1. Saber quiénes hemos sido para saber quiénes podemos ser, reconocer que nuestras actuales condiciones obedecen a deudas o méritos de existencias pasadas es parte del proceso de autoconocimiento. Así como para nosotros nos enviamos a nuestros hijos a un año de la escuela, sino que los remitimos año tras año para ampliar su aprendizaje y a la vez para que incorpore cosas nuevas. La venida sabiendo que el ser no logra realizarse en una sola existencia física, le otorga tantas existencias como le sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Ya dijimos en capítulos anteriores que el ser humano es como un actor de una obra teatral. Cada actuación les lleva a asumir una diferente personaje, que enriquece su capacidad histriónica. Pero determinada la obra, el actor deja de lado el personaje, se quita el vestuario, el maquillaje, deja atrás la escenografía y sale a la calle como individuo que es. En el gran teatro del mundo nos encontramos permanentemente varios personajes que nos permite con el tiempo llegar a ser estarizar las obras. Nunca hemos sido mejores de lo que somos ahora, por ende, somos el resultado de nuestras existencias pasadas. La reencarnación es entonces la explicación del porqué de las oportunidades, dificultades y situaciones diversas, muchas de ellas muy complejas que no nos toca vivir, pero obviamente a un mérito habremos conseguido como para estar ahora conscientes de la responsabilidad de saber, de actuar preparándonos cada día más para cuando seamos requeridos a plenitud. Los egipcios enseñaban la reencarnación ya 3000 años antes de que fuera nuestra era. Con esas palabras, antes de nacer el niño ha vivido ya y la muerte no termina en la nada. La vida es un devenir que transcurre semejante a un día del sol que recomenzará. Asimismo, Platón enseñaba la doctrina del renacimiento. Decía, para que en estas vidas las almas de los muertos desgasten sus malas acciones pasadas, afirmaba que las almas reencarnadas lo hacen en cuerpos que se asemejan a los que tuvieron en vidas anteriores, e igualmente instinto y tendencias adquiridas por anteriores experiencias. Y en Fedón podemos leer, el alma es más vieja que el cuerpo, las palabras y las del alma renacen sin cesar del hado, para volver a la vida actual. La escuela de Hermes ya sostenía que las almas bajas y malas permanecen encadenadas a la tierra por múltiples renacimientos, pero las almas virtuosas suben volando hacia las esferas superiores. Los neoplatónicos afirmaban, cada alma recibe el cuerpo que le conviene y que está en armonía con sus existencias anteriores. Orígenes, discípulo de San Clemente, el más instruido por los padres cristianos, aceptaba la doctrina de la reencarnación, vidas sucesivas, que era el conocimiento y creencia común de los primeros 3 siglos del cristianismo, y por ello fue anatematizado en aquel famoso segundo concilio de Constantinopla. Decía él, cada alma recibe un cuerpo de acuerdo con sus merecimientos y sus previas acciones. San Gregorio Nacianceno 328 y 389 decía, hay necesidad natural de que el alma sea curada y purificada, y de que si no lo está en esta vida, lo sea en otras siguientes y futuras. San Agustín en el libro Confesiones emplea esta frase, antes del tiempo que pase en el seno de mi madre, no habré estado en otra parte y si otra persona. Krishna, hacia el año 3000 antes de nuestra era, según la cronología de los brahmanes, dijo, yo y vosotros hemos tenido muchos nacimientos, los míos no son conocidos sino por mí, pero vosotros no conocéis siquiera los vuestros. Y en diálogo con los discípulos, Arjuna, véase Gamada Gita, dice, así como el alma reside en el cuerpo material, pasa por las etapas de la infancia, juventud, madurez y vejez, así y su debido tiempo pasa a otro cuerpo y en las otras encarnaciones volverá a vivir y desempeñar una nueva misión en la tierra.
Los Vedas, al igual que los cristianos, afirmaban la inmortalidad del alma y la vuelta de nuevo a la carne. Sostenían que el alma es la parte inmortal del hombre y que el alma viene hacia nosotros y regresan y vuelven a venir. Que todo nacimiento feliz o desdichado es la consecuencia de las obras practicadas en vidas anteriores. Y según el Corán, Alá nos envía muchas veces hasta que regresemos a él. También Ovidio cantaba: las almas van y vienen cuando vuelven a la tierra, dan vida y luz a nuevas formas. Virgilio, en Escuela Eneida, asegura que el alma al humilde en la carne pierde el recuerdo de sus vidas pasadas. Los cabalistas, así como los exegetas judíos, se ocuparon intensamente de la reencarnación. Basta leer Transmigración del alma de Rabí Isaac Luria. Los hebreos tenían pues la convicción de la reencarnación, tal como se puede ver con la comisión enviada por el clero judaico del Sanedrín a Juan el Bautista a preguntarle si era el Mesías. 6 era Elías. Juan 1, 19, 22. Posteriormente será el mismo Jesucristo quien confirma diciendo: y si queréis oírlo, él es Elías que había de venir. Mateo 11, 14, 15. En el siglo IV y V, San Jerónimo, secretario del Papa Damaso I y autor de la Vulgata, la Biblia traducida al latín, en su controversia con Vigilatus el Gales, debía aún reconocer que el renacimiento de las almas era la creencia de la mayoría de los cristianos de su tiempo. La condenación de los puntos de la vista de Orígenes, por ejemplo, y las teorías gnósticas por el Segundo Concilio de los Constantinopla, año 553, a instancias del emperador Justiniano I y el Papa Vigilio, quien promulgó una ley en la que se declaraba a todo aquel que sostenga la mística idea de la persistencia del alma y la maravilla opinión de su regreso será anatematizado. Esta anametización o maldición en aquellos tiempos significaba la persecución, por lo que, a pesar de ser una creencia sostenida por los primeros cristianos, fue cayendo en el olvido en las siguientes generaciones. Y en el lugar de esta concepción clara del destino en la vida de los humanos, conciliadora de la justicia divina con las desigualdades y sufrimientos humanos, surgieron un conjunto de dogmas que hicieron la oscuridad en el problema de la vida y alejaron al hombre de Dios. Sin embargo, la creencia en las vidas sucesivas reaparece en el mundo cristiano en diversas épocas. Un caso evidente de reencarnación mencionado en la Biblia en el libro de Reyes es el caso de Elías, profeta de Israel. Él fue arrebatado en un carro de fuego, un ovni, delante de un testigo presencial llamado Eliseo, su discípulo, pero poco antes de que esto ocurriera, Elías se enteró que el rey Ahab, rey de Israel, se había olvidado del culto a Yahvé, oh Jehová, y estaba orando al Dios de su esposa fenicia Jezabel. 450 sacerdotes del dios Baal comían en la mesa de Ahab. Por lo tanto, en su arranque de celo de amor a Dios, Elías retó a los sacerdotes de Baal para que sacrificaran un holocausto a su Dios en el monte Carmel, que él solo haría lo propio delante del pueblo. Quien no pudiera demostrar que su Dios era el verdadero lo pagaría con la muerte. Los sacerdotes de Baal estuvieron durante horas cantando y danzando delante de su altar, pero su Dios no se manifestó. Elías hizo lo propio y el cielo bajó a un rayo de luz que consumió la ofrenda. Entonces tomó entre sus manos una espada y, arraigando al pueblo, degolló a los sacerdotes, cortándole la cabeza. Existe la ley de causa y efecto expresada en la Biblia, como la ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente, mientras que en el Evangelio dice: haz con otros como quieras que hicieres contigo, y no hagas a otros lo que quieres que te hagan a ti. Por tanto, en el Evangelio de Lucas se nos dice que el ángel que se apareció a Zacarías, el esposo de Isabel, la prima de María y sacerdote del templo, y le dijo que le iba a nacer un hijo, que vendría con el espíritu de Elías, no con la personalidad ni con el carácter, porque eso muere con la persona, sino con su espíritu. Así que si Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, y Elías tenía una deuda de sangre por haber matado a otros 6 humanos,
cortándoles la cabeza. ¿Cómo murió Juan Bautista? Las versiones actuales del Nuevo Testamento explican que Jesús, después de la transfiguración en el monte Tabor, se encontró con los 3 apóstoles que acompañaban, y estos le preguntaron: Señor, ¿pero no estaba dispuesto acaso que antes que viniera el Mesías tenía que regresar primero Elías? A esto Jesús le respondió: En verdad os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hasta le habéis matado. Así también harán ellos padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, 10, 13. En el Evangelio de San Juan capítulo 9, 1, 3 dice: Pasando vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: Ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Cómo podía preguntarle a Jesús si ese hombre que era ciego de nacimiento lo era porque él había pecado a sus padres? ¿En qué quedamos? Si no existen vidas anteriores, ¿cuándo habría pecado? Pero no siempre las situaciones de la vida son consecuencias de desaciertos o pendientes de nuestras vidas anteriores. Situaciones muy duras pueden ser parte del proceso de aprendizaje y no necesariamente un castigo. Si 2 personas no nacen en igualdad de condiciones, como podríamos hablar de justicia y equidad divina, uno nace hombre y otro mujer, y no hay aún igualdad de condiciones para ambos, uno nace pobre y otro rico, uno sano y otro enfermo, uno con todas las oportunidades en la vida y otro sin ninguna, uno tuvo una larga vida y otro ni bien nació, se murió o no nació, uno tuvo una hermosa familia y otro no, o no tuvo, o mejor que ni la hubiera tenido. Todo esto se explica desde la reencarnación como la oportunidad para aprender a ser solidario con unos con otros. La ley de causa y efecto, aplicando al tema de la reencarnación, nos muestra orden y sentido en la vida, así como justicia y equidad divina, a la vez la oportunidad como para manifestar entre todos el amor incondicional. La reencarnación o encarnación sucesiva de los seres es una ley natural y cósmica. Sin ella, las actuales desigualdades humanas, físicas, intelectuales y morales no tendrían una explicación lógica. Así, hasta los fenómenos dolorosos serían reajustes del orden violado, como rescate de deudas contraídas con la ley universal del amor en el pasado o proceso de aprendizaje. Analicemos por un momento, a la luz de la razón, cómo funcionan las cosas. La más elemental lógica nos hace ver que si Dios es infinitamente sabio y justo, y en ellos concuerdan todas las religiones, por tanto tendría que proveer a todas las almas con las mismas cualidades intelectuales, morales y mobilitivas, y nacer todos en las mismas condiciones humanas. Y si esto no ocurre en la práctica, ¿cómo explicarse si tan solo una vida se les diera a cada alma para alcanzar la llamada bienaventuranza? No nacemos todos iguales, por tanto, eso debe tener una explicación lógica basada en leyes universales. Podremos entonces culpar a Dios, que es la máxima sabiduría cósmica y el eterno amor, de las desigualdades e incongruencias. Además, si el alma es creada por Dios, al nacer tiene que ser pura, porque es inadmisible a la razón que Dios pueda crearlo algo impuro. Inmortalidad del alma. Todo cuerpo recién fallecido contiene todas las sustancias orgánicas, pero le faltó eso que llamamos vida, porque en ese cuerpo ha salido la energía consciente en psiquismo de la animada, a la cual llamábamos alma, pero ese psiquismo no se desintegra porque lo que es no ha nacido. Como la vida material orgánica no muere con ella, ese psiquismo, ese hálito de vida, el alma preexistente de la formación del cuerpo, es material e inmortal y pasa a vivir en otra dimensión. El alma es psiquismo de anima a todo cuerpo, humano, animal, vegetal, sobrevive eterno comunidad en el hombre y grupal en los reinos animal y vegetal. La muerte destruye tan solo el cuerpo físico orgánico y da libertad al alma, que continúa viviendo ligada por el amor a los que fueron sus afines, familiares o amigos en la vida física. Cuando las personas evolucionan en conciencia, llegan a desarrollar su facultad sensitiva y vibrar en el amor fraterno. Pasan a ser los guías espirituales, ángeles tutelares más íntimos, pero cuando son almas ruines y cargadas de odio o resentimiento, pueden causar mucho daño a quienes odian.
llegando a causar ciertos trastornos alrededor de las personas. El espíritu, que es la conciencia, es donde residen las facultades intelectiva, volitiva, racional o creadora, con el alma donde se encuentra la facultad sensitiva, formando un todo espiritual que no muere jamás. Sigue progresando viviendo en los mundos hasta llegar al grado de perfección que le libere de las encarnaciones en los mundos físicos para continuar colaborando en la obra divina del progreso de la creación. La ciencia. Y el Señor Dios me habló diciendo: antes que fueses engendrado en el seno de tu madre te conocí. Jeremías 1, 4 y 5. Según los trabajos de investigación del Dr. J. B. Ryan en el Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke, Norton, Carolina, Estados Unidos, ya se ha colocado en plano científico en forma probada los fenómenos de materializaciones de cuerpos fluidos, psicosoma, probado así la existencia del alma después de la muerte física. En el siglo XX, un grupo de científicos soviéticos compuestos por biólogos, biofísicos, bioquímicos se reunieron cerca del Centro Espacial Soviético de Kazajstán para estudiar un espectacular descubrimiento, la cámara de Kirlian, del físico ruso Sergei Kirlian y su esposa Valentina. Es una cámara de alta frecuencia que, traspasando la densidad del cuerpo físico, cual rayos X, muestra el doble inmaterial de una persona y llega a mostrar la energía del brazo cortado o pierna en personas a quienes les habían sido amputados. Con equipos ópticos combinados con la cámara de Kirlian, los científicos en referencia llegaron a obtener la visión y fotografía efluviografía de psicosoma y del aura que emana de personas, animales y vegetales. Visión esta que hasta ahora estaba reservada en algunos con capacidad clarividente. Para los científicos soviéticos no fue tan solo la confirmación de la veracidad del fenómeno, sino que además la confirmación de que el ser humano, los animales y las plantas tienen además el cuerpo físico orgánico, un cuerpo de energía que denominaron cuerpo de plasma biológico o cuerpo bioplasmático, y que los cuerpos emiten efluvios o emanaciones de colores, según el estado psicomagnético del sujeto, y cuyas emanaciones cesan al producirse la muerte del sujeto, humano, animal o vegetal, según los experimentos realizados. Ejercicios para recordar vidas pasadas. Para despertar el conocimiento lúcido y consciente de vidas anteriores, es aconsejable realizar el siguiente ejercicio. Sentados en posición cómoda frente a un espejo, relajar el cuerpo y la mente. Luego, con los ojos abiertos, concentrar toda nuestra atención a la altura del entrecejo en la imagen reflejada. No debemos perder en ningún momento la concentración y observación. Será encontrar cada ciertas imágenes y rasgos particulares comenzarán a adquirir forma y a manifestarse en nuestros rostros, y cual aparecerá distorsionado y cambiante hasta que la imagen se vaya definiendo. Seguidamente nos acostaremos en el suelo con los brazos a los lados del cuerpo, talones juntos y cerrados los ojos, realizando una relación aún más profunda. Y cuando ésta ya ha sido alcanzada, nos concentraremos en hacer una práctica de retroceso reencarnativo, requiriendo para empezar la visualización de un túnel mental en nuestro entrecejo, para luego ingresar en él como si navegáramos, pero girando en un espiral en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Sobre todo, hay que empezar por utilizar nuestra memoria sobre los hechos más cercanos a los actuales, volviendo sobre las imágenes del día de hoy, el día de ayer, los recuerdos de hace una semana, de hace 2 semanas, un mes, hace 6 meses, hace un año, hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, hasta llegar cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños, cuando recién habíamos nacido, al momento mismo del nacimiento, un mes antes de nacer, 6 meses antes de nacer, hasta llegar a aquel momento en que ya no hay recuerdos de la presente encarnación, ni siquiera en el subconsciente, y seguimos proyectándonos a través del túnel mental, de tal manera que llegamos a aquel momento en que negociamos con unas entidades espirituales lo que sería nuestra presente encarnación, que sentimos, que recordamos. Seguimos hacia atrás 20 años antes de nacer en la presente encarnación, donde estábamos, que sentíamos 50 años antes de nacer, 100 años, 200 años, la imagen que se van sucediendo, los recuerdos también, dónde estamos, quiénes somos, cuándo y dónde conocimos antes y en otras existencias, a cuántos actuales familiares seguimos girando a través del túnel mental, a través de la luz.
500 años, 1000 años, 2000 años, 5000 años, 10.000 años y más. Vamos a ir llegando al momento mismo en que se condensó nuestra esencia del estanque cósmico. Vamos llegando a ese momento en el que hubo una explosión de luz y del sonido que acompañó a nuestra creación como seres individualizados. Estamos atentos al sonido porque en esa parte de nuestro nombre cósmico, nuestra cala vibratoria personal, que será completamente más adelante a lo largo del crecimiento en nuestras diferencias existenciales. Nos quedamos en silencio, concentrándonos en la imagen y sensaciones por unos minutos. Poco a poco vamos a ir volviendo, vamos a ir retornando a través del túnel mental. Desde hace 10.000 años o más volveremos a través de los recuerdos positivos y constructivos, 5.000, 2.000 años, donde estamos quienes somos. Con quién nos relacionamos, observamos detalles que nos puedan servir de puntos de referencia, lugares, costumbres, paisajes, etc. Seguimos volviendo 1000 años, 500 años, 200 años, 100 años, estamos cada vez más relajados, libres de toda tensión y solo nos acompañan los recuerdos constructivos y edificantes y todo aquello que podamos sobrellevar y que nos permita conocernos, recordarnos y ubicarnos en el momento actual. Vamos volviendo 50 años antes de nacer a esta encarnación, 20 años, 10 años, llegaremos al momento de nuestra última muerte. De pronto sentimos que no somos nada, que hemos dejado de ser. Vamos girando a través del túnel mental, siguiendo el sentido horario, volviendo a través de la oscuridad, ubicando un punto de luz a la distancia. De nuevo nos encontramos dentro del vientre materno, estamos a los 6 meses antes de nacer, que sentimos, que recordamos 3 meses antes de nacer. Nos vamos acercando al momento de nuestro nacimiento, hemos nacido a esta última encarnación y vamos a ir volviendo a través de los recuerdos de nuestra infancia, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia y juventud hasta el momento presente. Estamos retomando por el túnel mental poco a poco al momento actual. Terminar las 3, abriremos lentamente nuestros ojos. Nos encontraremos completamente relajados, libres de toda tensión, en perfecta paz y armonía. Con el número 1 que visualizamos en nuestra mente, vamos a ir volviendo, vamos sintiendo nuestro cuerpo sano y armónico. Con el número 2 vamos a ir tomando conciencia del momento actual y el lugar donde nos encontramos. Con el número 3 tomamos una respiración lenta y profunda y exhalar, abrimos lentamente nuestros ojos, nos encontramos en paz. Muchas gracias.